gastronómica el día de hoy nos lleva hasta el distrito del Rímac. Nos vamos hasta Mancamito. ¿Me acompaña? Vamos. La ruta para llegar a Mancamito es bastante sencilla. Los que vienen del norte deben venir por la avenida Túpac Amaru hasta la avenida Alcázar. Los que vienen del sur deben llegar hasta el puente Santa Rosa e igualmente tomar la avenida Alcázar. Luego dirigirse hacia la avenida Mancaes hasta llegar a la cuadra 4. Voltear a la izquierda y se encontrará con el restaurante Mancamito. Y ya estamos aquí instalados en una de las mesas de Mancamito. Precisamente estamos aquí acompañados por don José Sotelo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a Nuestras Raíces. Gracias por recibirnos y gracias por compartir con nosotros ahora todo lo que nos va a contar. Gracias a ti, Isabel. Gracias también por invitarme a tu programa. Felices de que estés acá con nosotros en Mancamito. Y nosotros felices porque desde que vimos pues en las redes, porque se está promocionando muy bien Mancamito, nosotros dijimos tenemos que llegar hacia allá, vamos a conversar, porque sabemos que es una fusión, ¿verdad? Cuéntenos un poquito claro. cómo se inicia Mancamito. Claro, mira, Mancamito es una fusión de comida ayacuchana y chinchana. Más ayacuchana que chinchana. Pero bueno, ¿por qué? Porque la fusión viene de las dos regiones del Perú, Chincha y Ayacucho, Costa y Sierra, porque yo soy chinchano y mi señora ayacuchana. Entonces fusionamos nuestras raíces y sacamos nuestra comida. Pero debía ser 50-50. ¿Por qué me dice usted más ayacuchano que chinchano? Porque ella es la cocinera, ella es la que está en cocina y la que hace los platos. Ella se encarga de todos los Correcto, platos entonces. ¿Y le sale tan bien los platos ayacuchanos como los platos chinchanos? Por supuesto, mi mamá ha tenido que enseñarle algunos tips para que salga la comida chinchana tal cual. ¿Y usted también cocina? Sí, también cocino, poco, pero cocino. Algunos platos, como por ejemplo el mondongo, mira, esa situación contradictoria. El mondongo ayacuchano, la sopa de mote, la hago yo. Ah, mire. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque como tiene un proceso largo, desde más o menos de 10 horas, yo soy el que me levanto a la madrugada, pues a poner el mote y todas esas cosas y hacer. Claro. ¿Y cómo nace la idea de abrir o presentar Mancamito? Bueno, a petición de algunos amigos, siempre que venían a nuestra casa, cuando había un tipo de reunión familiar, preparábamos nosotros nuestros tradicionales platos de nuestras tierras, como cualquier provinciano, ¿no? Que siempre quiere comer la comida de su tierra. Y en una fecha especial la preparábamos y nos preguntaban de quién nos preparaba la comida, nosotros mismos. Y por ahí salió la idea de que si ustedes cocinan rico, ¿por qué no para vender? Y así empezamos aquí, en nuestra casa. ¿Cuánto tiempo ya de eso? Ya tenemos aproximadamente 5 años. Empezamos primero los domingos, después fue fin de semana, sábados y domingos, luego viernes, sábados y domingo, y hace 3 años aproximadamente empezamos desde el día martes a domingo. Descansamos los días lunes y de martes a domingo estamos abiertos a nuestro público y clientes y amigos, ¿no? Porque Mancamito tiene muchos amigos que vienen aquí a disfrutar de nuestra comida. La ubicación está un poco metida, pero sin embargo la afluencia de público siempre es fuerte. Sí, efectivamente. Estamos en el Rímac, en la Florida, que es una urbanización cerrada, ¿no? Un poquito escondida, pero sí tenemos afluencia de público. Nuestro público viene de todas partes de Lima a degustar nuestra comida. Comentábamos antes de empezar la entrevista que esto es prácticamente un negocio familiar, ¿no? Porque yo le decía cómo de repente
el chef que de todas maneras se preocupa porque las cosas estén bien, los meseros también por atender bien, y usted me comentaba que la familia está aquí. Correcto, nosotros comprometimos a nuestra familia, como le repetía, ¿no? Rosana es la cocinera, mi sobrino Renato es el segundo chef, mi cuñada Suyana es la jefa de mozos, mi sobrina Daisy es la cajera, y yo el que me gasto la plata. Entonces estamos todo lo de la familia aquí. Claro, todos tienen la camiseta bien puesta de Mancamito, entonces Correcto. no hay pierde, todos se preocupan por la buena atención para que el cliente se vaya feliz y satisfecho. Así es. ¿Cierto? Correcto. A ver, ¿y cuáles son los platos bandera de Mancamito? Ah, miren, nuestro plato bandera, y no es porque sea de mi tierra, pero la caraburga chinchana con sopa seca es lo que más sale en Mancamito. Es un plato que hacemos todos los días y sale bastante. El otro plato que también es bandera, que sale mucho aquí en Mancamito, es el cuy chactado. Al estilo yacuchano. Al estilo yacuchano. Chactado, sí, con sus papas doradas, con su choclo, con hapchi, ¿no? Viene su porción de hapchi. Y el tercer plato que sale bastante también aquí en Mancamito es la caja china, chanchito de la caja china, que es un plato, bueno, una fusión, ¿no? Que sale también bastante. Y el resto de platos que también salen, pero esos son los 3 que salen más. Y cuénteme, ¿qué nos han servido aquí en la Mire, casita? te cuento, aquí tenemos para el frío que todavía no se va, una limuñada. Esta limuñada está tibia, la servimos helada al tiempo o tibia, caliente, ¿verdad? Es una limuñada, es una mezcla de muña con limonada. Y algunas cositas que no te voy a decir qué es. Yo pensé que me iba a dar el secreto. No. Entonces, es un trago, bueno, es un refresco, una bebida muy rica, muy agradable. El valor agregado que le damos a este producto es que la muña es sembrada y cosechada en nuestros huertos. Nosotros tenemos un huerto, un maceto huerto, un biohuerto orgánico, y de ahí sembramos nuestra muña, la cosechamos y hacemos nuestro producto, que también es uno de los que sale bastante, la limuñada. Y qué bueno que me toca el tema del biohuerto, porque también conversábamos fuera de las cámaras, es que ustedes reutilizan muchas cosas que valga la redundancia, utilizan en el restaurante, ¿no? Correcto. De manera de cuidar el medio ambiente. Tratamos de impactar lo menos posible el medio ambiente. Utilizamos los envases de plástico, de metal que se utilizan muchas veces. Por ejemplo, compramos baldes de aceite, esos baldes los reutilizamos, los hacemos macetas. Los potes de detergente de lavavajilla, igual, hacemos macetitas y obsequiamos a nuestros clientes a una plantita que nosotros aquí sembramos, ¿no? Tomates, rocotos, muña, perejil, culantro. Yo siempre tengo arriba esas hierbas y siempre siembro de más para darle a mis clientes y obsequiárselos, ¿no? Ah, qué bonito. Yo creo que eso es algo que deberían repetir muchos restaurantes, ¿no? Porque siempre en todos los negocios, y no solamente restaurantes, todos los negocios siempre se usan envases que luego estamos desechando y, bueno, pues termina donde ya sabemos, ¿no? Correcto, así Claro. es. Nosotros tratamos siempre de que, como ese restaurante es verde, ¿no? Nos gusta la naturaleza. Somos serranos y costeños. Yo de la costa Chincha, mi esposa es serrana y yacuchana. Entonces, siempre hemos vivido en el campo, hemos vivido en contacto con la naturaleza. Y hemos traído ese pedacito de terruño acá a Lima, en el RIMAC, y es lo que queremos también mostrarle a nuestro público, a nuestra gente, a nuestros clientes, a nuestros amigos, que vengan y sientan un pedacito de Ayacucho y un pedacito de Chincha en su corazón cuando disfrutan nuestra comida y cuando están en nuestro local. Claro que sí. Entonces vamos a empezar con el primer plato. A ver, ¿cuál es el primer plato que nos van a presentar? Vamos a presentarte una entrada que es el tradicional hapchi. Ay, qué rico. ¿Ya? Voy a probar hapchi después de Más años. de 3 quesos, porque son 3 tipos de quesos, que tampoco te voy a decir qué quesos son. Caray. Con sus papitas nativas. Pero algún secreto nos tiene que dar don José al final del programa. Sí, pero detrás de cámaras. Venimos con el hapchi. Ya, ¿sí? Vamos con el hapchi entonces. Ya, entonces este es el hapchi con 3 tipos de queso que no sabemos cuáles son y tampoco lo vamos a saber. Correcto. Y papitas nativas. Así es, te cuento. Las papas nativas vienen de un lugar que se llama Jondorjocha, en Ayacucho. Ya. Son papas nativas orgánicas. El queso que ya te dije son 3 tipos de queso, lechecita, y también lleva pues el rocotito y cebollita china. De su huerto. Del huerto. La cebolla china es del huerto, efectivamente. El rocotito también, cuando tenemos rocoto en el huerto, también es parte de. Así es. A ver, ahora nuestro rocoto está en flor todavía. Ah, ya. Por favor. Son temporadas, pues, Sí, ¿no? así es, en temporada. A ver, vamos a probar el hapchi. Vamos a ¿Qué probar te parece? el hapchi, que voy a probar un hapchi después de mucho tiempo. Ah, mira.
A ver. Vamos a ver. Con abundante hapchi tiene que ser la papita. Claro, claro, claro. Para poder con su rocotito también. Así es. Yo no sé si es el tiempo que no probaba un hapchi, pero está realmente riquísimo. Está muy, muy rico. Y el rocotito le da un saborcito muy especial, ¿no? Sí, un poquito picoso, porque no es que esté rocoto con todas sus venas, ¿no? Claro, claro. Pero ajá. sí, da un picor bastante agradable, ¿no? Pasable. Sí, así Pero es. ¿y no me quiere decir qué quesos son? No, no. Eso, secreto de Estado. La señora Son me mata. 3, aunque sea uno, pues. Queso de cabra. Ya. Lo que pasa es que, digo, la señora me mata. Yo me voy del restaurante, ya no voy a trabajar acá. Pero no está. Sí, pues, pero Hay que aprovechar que no está para que nos dé los secretos. pero va a haber entrevista. Ah, ya, bueno. Y esto lo asentamos con nuestra La limuñada, con la Esto limuñada. se llama limuñada, que Así también es. está delicioso. Nunca había probado la limuñada. Nunca. Riquísimo, ¿ah? Riquísima la limuñada. Y aparte de esta bebida limuñada, también me comentaba de otras bebidas más que hacen. Claro. La tuna, que es una fruta también tradicional ayacuchana. Claro. También nosotros hemos hecho una limotuna, una Limotuna. limonada de tuna. Así es. Tenemos el limotumbo, que es, no sé si ha visto El en Ayacucho tumbo, unos claro. tumbitos. Sí, Eso sí. también hacemos una limonada con Limotumbo. tumbo. Así es. Y hacemos la maracuyá tradicional, hacemos la chicha morada. Tenemos también chichajora, que son los refrescos que damos aquí en el restaurante, ¿no? Aparte de otros ya alcohólicos, ¿no? Que el pisco sour y esas cositas. Ya con eso terminamos, ya al Así es, final. al ¿no? final, Cerrar el la calentito. entrevista ya. Más tarde te voy a meter un calentito que va a ser que te va a encantar. Espero el calientito con Vas a ver ansias. que sí. A ver, vamos entonces con el siguiente plato. ¿Cuál es el siguiente plato que nos van a presentar? Te voy a presentar el cuy chactado, tal El cual cuy se chactado. hace en Huamanga. Tal cual Huamanga. A ver, vamos a ver que pase el cuy, por favor. Ya, y este es el cuy chactado. Correcto. Que viene con su choclito, sus papitas. También viene con hapchi. Así es, También viene trae con su hapchi, así es, y su salsita, su ensalada criolla. Y también Salsa tiene su criolla. secreto, supongo. Por supuesto. Para nosotros macerar el cuy minutos previos a su cocción, lo alineamos con 9 tipos de hierbas. Que tampoco te voy a decir cuáles son. No me sorprende. Bueno, entre ellas tiene tomillo, mejorana, tiene chincho y otras hierbas más, ¿no? Que también están en nuestro ¿Y huerto. lo maceran por cuánto tiempo? Por un par de horas más o menos. Un par Lo de tenemos horas. ahí, el aliño preparado, lo tenemos ahí y de ahí a la sartén. ¿Va directo a la sartén o lo hacen hervir previamente? Directo No, a la sartén. directo a la sartén. Directo a la sartén. ¿Y está rebozado con algo? No, empanizamos con harina de maíz y con harina de quinoa, un toquecito de quinoa para darle un poquito más de nutritivo al Ajá, cuy. claro. Entonces que el cuy de ya es nutritivo, ¿no? Pero la quinoa también le da esa crocantez que nosotros Eso buscamos. justo le iba a decir, eso también lo hace un poco más crocante, Correcto, ¿no? así A es. ver, vamos a probar el cuisito entonces. Por a favor. ver. Aquí sí tiene que entrar la No, mano. de todas sí, maneras, no me vas a poner los cubiertos ahí. Sí, al cuisito entra la El mano. cuy se molesta si le pones Sí, sí, se un molesta. tenedor o un cuchillo. Vamos a sacarlo, a ver. Así es. A ver, vamos a ver. Pruébalo. Usted también, por favor. Claro, ¿cómo no? Una piernita. Una piernita. A mí me salió la pierna más grande. Este es el cuisito. Pruébalo con su hapchi. Ah, falta el hapchi, ¿no? Sí. Parece galleta. A ver, vamos a ver. Crocantito. Y se siente el sabor del arrebozado también. Sí. Ujú. Papita. Y el saborcito del cuy, todo está hasta adentro, ¿no? Adentro de la piel. Sí. Qué rico. ¿Tengo que seguir hablando? ¿O puedo seguir comiendo?
No, este plato se queda aquí, ya no se va de acá de la mesa, está riquísimo. Sí, tenemos que acabarlo. Sí, ¿este es el plato que más lo piden en el Sí, restaurante? este y la carapulca chinchana son los que más sale. La sopa seca. Así es. Carapulca con sopa seca y el cuy chactado. Y presentan también la carapulca con sopa seca con su cuy chactado en vez del chicharrón o en vez del chancho. También tenemos una fusión que es el cucho chincha, que es la carapulca con sopa seca y la presa de un cuarto de cuy chactado. Así es. Ya, muy bien. Y el siguiente plato, mientras vamos comiendo, que nos vayan trayendo el siguiente plato. ¿Cuál va a ser el siguiente plato? Un plato muy tradicional ayacuchano, la puca picante. Ay, qué rico, puca picante. Ya. Que también hace mucho que no lo pruebo. De acá voy a irme feliz yo, feliz. Feliz con unos cuantos centímetros más de cintura. No importa, la cosa es comer rico, no Así importa, no interesan No los interesa. centímetros ahorita. Bueno, entonces que pase el puca picante mientras nosotros seguimos degustando aquí nuestro cubicito. Este es el puca picante. ¿Por qué el nombre? Puca porque es colorado y picante Rojo, porque es... porque lleva ají un poquito, panca, ¿no? Bueno, lo que es ají panca, ya. Así es, puca ¿Y picante. con qué se obtiene el color fuerte del rojo, aparte del ají panca? No, es el ají. Es puro ají panca. Puro ají panca, sí. Puro ají Hay panca. gente que le pone beterraga, nosotros no. Ay, ay, ay. Sí, Sí, yo he visto que lo preparan con beterraga, Sí. por eso le La preguntaba. beterraga va en la ensalada. Ay, 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 ay. Muy Sí. bien. Y siempre acompañadito por su chicharroncito, Su chicharroncito, su puede ser arrocito. un motecito también Claro, puede ser, sí. ¿no? Nosotros hacemos tal cual lo ves en el plato y la variación es que la presa puede ser cuy chactado, chicharrón de cerdo o los dos. Ah, ya. Sí. A ver, Así, entonces, a ver, por favor, el visto bueno. vamos a probar el puca picante. Yo estoy feliz. Yo sigo comiendo. Pruébalo, vas a ver que te va a gustar también. Sí. Sin palabras. Está riquísimo el puca, riquísimo. Es lo que nosotros buscamos siempre, que la gente se vaya satisfecho por tres cosas. Uno, que coma rico. Dos, que tenga una buena atención. Y tres, que disfruten de un bonito ambiente. Claro. Y lo que me satisface a mí más, bueno, yo he probado puca en mismo Ayacucho, he probado los otros platos, digamos, en el mismo punto, ¿no? Ok. Y encuentro ese sabor. Eso es importante, encontrar el sabor, digamos, original también acá, ¿no? Así es. Te cuento como una cuestión de nosotros. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos la puca o la carapulcra, que lleva maní, no compramos maní ya molido, nosotros compramos el maní crudo. Ajá. Nosotros tostamos el maní y nosotros mismos molemos el maní para que tenga la textura que nosotros queremos que tenga, de acuerdo al lugar de donde es, ¿no? No hacemos, igual, el achote, que es un insumo que utilizamos para la sopa seca, igual, nosotros compramos el achote crudo, nosotros mismos lo tostamos y lo suazamos y sacamos el aceite de achote con el cual se hace la sopa seca. O sea, no compramos aceite de achote, no compramos nada que sea elaborado. Compramos nosotros tal cual ese producto para elaborar nosotros nuestro producto. Y saben como en la tierra. Nosotros hacemos nuestra huancaína al batán, utilizamos un batán para hacerlo tradicional, ¿no? Claro, claro. Ese valor es lo que puedes percibir tú en la preparación final de la comida. Claro. Se siente tal cual se hace en la tierra. Claro, tiene que ser esos detalles lo que le da ese sabor especial a la comida, ¿no? Correcto. Yo voy a seguir con el puca, lo siento, pero Por favor. yo voy a continuar aquí. Chicharroncito, chicharroncito. Falta el chicharroncito, claro. Vamos a probar el chicharroncito también, a ver. Aquí el productor está bien antojado, qué pena que no va a quedar nada para él al final. No te preocupes, yo conozco al dueño, que te tengo un plato. Ah, ya. ¿Qué tal? Riquísimo. ¿Sí? Riquísimo, sí. ¿No me estás engañando? No, no, no. No me mientes. Está suavecito también el chicharrón. Claro, sí. Está suavecito, porque a veces es un poco duro, ¿no? Hay lugares donde uno prueba el chicharrón un poco duro, pero está riquísimo. Nuestros productos, para empezar, los insumos son de primera calidad. Nuestros proveedores, si no son de la tierra, son de acá de Lima, pero productos de buena calidad. Y tratamos siempre pues, de que todo salga tal cual, ¿no? ¿Qué insumos le traen directo de allá de Chincho o de Ayacucho? Por ejemplo, como te contaba hace un momento, las papas nativas vienen de Ya, Ayacucho, de Condorcocha, ¿no? Los insumos como el cuy no vienen de Ayacucho, pero vienen de Huaraz. De mi tierra. Ah, ok. Ahí vamos bien.
Tenemos platos a base de trucha que vienen de Huancayo. ¿No? Entonces tenemos proveedores de distintas partes Claro. que son del lugar exacto de donde son los productos. ¿No? Bueno, mi mamá me manda el maní de Chincha, ¿no? Bueno, los fideos se compran en todas partes, se compran Claro. acá igual, ¿no? El achiote también me lo mandan de Chincha. Sí, entonces tratamos de que casi todos los productos sean de otro Claro. lugar, ¿no? Sean del lugar de donde Ya. es. Ahora, usted nos ha presentado todos los platos ayacuchanos, pero ahora viene ya el chinchano. De mi tierra. Ya le toca. Ya le toca, le Mozo. toca chincha. Yo creo que aquí hay un poco de discriminación, ¿ah? ¿Por qué? Porque todos han tenido platos ayacuchanos y solo un plato de su tierra. ¿Cómo es eso? A ver, explíqueme. Sí, pues, lo que ¿Por pasa qué? es que yo soy accionista minoritario en Mancamito. No, lo que pasa es que este es uno de los platos bandera de mi tierra, ¿no? Claro. Entonces nosotros le hemos metido puncha a este plato y es el que más sale acá. Entonces por ahí que estamos también, y ya muy pronto vamos a sacar el picante de carne, que es un plato también tradicional ayacuchano, perdón, chinchano, y la sopa seca con ese picante es un plato que se presenta mucho en los matrimonios, en los bautizos, ya va a salir. Y la cazuela de pavo también que queremos hacerlo, que Cazuela también, de pavo. sí, que también es un plato chinchano, ¿no? Este es el manchapecho. El manchapecho, es manchapecho. la carapulcra, que es lo rojo, y la sopa seca, que son los fideos, que viene acompañado de su caja china y su yuquita. Pruébalo, por favor. Y la sopa seca es en base a qué? ¿Tampoco me va a decir los ingredientes? Bueno, lleva perejil. Ah, ya. Bueno, achote, lleva perejil, bueno, tiene Los el aderezo tradicional, un poquito de comino, pimienta, ¿no? Lo que es los aderezos tradicionales de las comidas. Lo que más la gente siempre trata de sacar y no puede sacar sabores de la carapulcra. Porque la carapulcra tiene primero una cocción un tanto larga, ¿no? Tienes que quemar bien la panca y todas esas cositas. Si no quemas bien tu panca, no te va a salir una buena carapulcra. Tienes que hacer un proceso lento y un poquito largo, pero para que salga tal cual, ¿no? A ver, Así vamos es, a ver por qué favor. tal está. Le comento que yo siempre que viajo hacia el sur no puedo dejar de parar en Chincha a comer mi sopa seca con mi carapulcra. Claro, Sí, es uno de es mis un platos pecado, favoritos. es un sí. pecado que no pares en Chincha y comas esto. Sí. No, y además que es uno de mis platos favoritos. Ah, mira, qué bueno. Sí, a ver, Entonces a te ver. vamos a tener más seguido acá en el restaurante. Sí, definitivamente. A ver, vamos a ver. Mancha pecho, si me mancho el pecho. Es que Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, tienes que comerlo y mancharte el Y pecho. mancharse el pecho. Así es. Está bien rico. Buenazo. Está buenísimo. ¿Cómo nos deben estar envidiando viendo el programa? Ya no hablo, ya, como nomás. Un trozo de cajita china, pruébalo. Es cajita china. Correcto. Chanchito de la caja china. Bueno, y si tuviéramos que probar todos los platos que preparan aquí en Mancamito, no nos vamos en todo el día. Así es. Y nos gustaría realmente probar. Vamos a venir otro día Por para supuesto. seguir probando las otras especialidades de la casa. Bueno, entonces ahora para asentar todo lo que hemos comido, viene el calientito, ¿no? El calientito que es ayacuchano, pero con pisco al estilo de Chincha. Correcto. Seguimos con las fusiones entonces. Viene el calientito entonces. Ese es el pisco. Esto es el pisco. Pisco y la tetera de calentito. Ya. Esto es el pisco. Correcto, pisco. Y bueno, el La calientito tetera de que tiene ahí calentito, su mezcla así de es, de cosas que no hierbas me y va a frutas. decir, ya sé, Correcto. ya sé que no me va a decir. Tiene nada. manzana. Manzana. He visto también que le ponen naranja y Tiene otras sí, hierbitas naranja, aromáticas. manzana, tiene muña, Ajá. tiene té, tiene manzanilla, tiene anís, tiene varias hierbitas. Que va a ver que le va a gustar. A ver, aquí se ve todo lo que tiene. ¿Ah? de ahí puedo sacar la receta. A Ajá. ver, pero ¿y cuánto de pisco echar? Yo de repente me pongo Eso mucho. es
gusto del cliente, De a repente me gusto de pongo la mucho y persona. termino cantando acá en Mancamitu la canción. A ver. Permíteme sacar la Sí, tapita. sí. Está cargadito, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es bien aromático, bien agradable, tiene un sabor excelente. Pruébalo primero solo y después ya con el calentito. Qué rico, Después ya con su qué rico. pijito. Tiene un acidito ahí, ¿qué cosa Claro. es? Es que también tiene naranja. También tiene naranja, Sí, tiene ¿no? naranja, Qué tiene rico. su limoncito. Pero falta el principal ingrediente. El toque del sabor. El toque del sabor, a ver. Pero no sé cuánto. Échale un poquito, lo pruebas y ¿Y si si te me lo parece, tomo todo? también puede ser. No sobrevivo. A ver, vamos a ver. Ya, yo creo que ahí nomás suficiente. Ok, tiene que manejar, ¿no? Sí, sí. La amiga elegida. La amiga elegida. A ver, vamos a ver. Bueno, Entonces, salud. salud. Gracias por recibirnos, por contarnos, bueno, por no contarnos los secretos, pero por atendernos tan bien y por ser parte del programa el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Salud. Salud. Salud con todos. Salud. Riquísimo. Calientito. Riquísimo. En estos tiempos, que todavía el solcito como que quiere y no quiere venir, Un poco todavía temeroso, se siente un poco todavía. fresco el clima, y Sí. calientito está delicioso y especialmente para sentar todo lo que, Claro, claro. lo que hemos comido. Comes tu cajita china y después tu calentito y te Claro, vas a tu ya, casa nos vamos tranquilo. felices. Así es. Invitemos al público Claro. a visitar Mancamitu. A tu querido público, los invito a que visiten nuestro pequeño local aquí en el Rímac. Estamos ubicados en la calle 4, número 981, Urbanización La Florida, altura de la cuadra 3 de la avenida Mancaes. Para hacer reservas nos puedes llamar al 989-005600 o al 966-759-661. Estamos en un horario de martes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Te esperamos y va a ser atendido como se merece. De eso sí damos fe, damos fe que son todos bien atendidos y sobre todo damos fe de la buena comida. Muchas gracias, don José. Gracias a todos los que trabajan aquí, que también nos han atendido muy bien desde que hemos llegado. Gracias a mi amiga Chabelita, que también nos ha acompañado el día de hoy y que le he visto después de tiempo. Gracias, Isabel. Y bueno, gracias a ustedes y hasta otra oportunidad que seguramente vamos a volver. Por supuesto. De todas maneras. Cuando gustes tu casa, Mancamitu, las veces que quieras, los días que quieras, aquí estamos para que disfrutes de nuestra comida y de nuestro agradable ambiente. Muchas gracias, don José. Estuvimos el día de hoy con nuestra ruta gastronómica en Mancamitu.